Buen día, profe. Mi nombre es Guillermo Blanco Obregón. Los dos temas que trataré de explicar, que investigué, están dentro de la rama del sonido o la acústica. Para empezar, ¿qué es el sonido? El sonido son vibraciones u ondas que se transmiten a través de la materia. En el caso de las ondas mecánicas, existen dos tipos de ondas: las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas, que son las más comunes, que son a las que estamos acostumbrados, que se transmiten por la materia, como el aire, el agua. En eso básicamente, que es a lo que estamos acostumbrados. Antes de llegar a los dos temas que expondré, investigué, o me viene la necesidad de investigar qué es la acústica, para saber si afectaba directamente a los temas que investigaría posteriormente. La acústica es una rama de la física que estudia el sonido, que son las vibraciones u ondas que estamos acostumbrados, como hablar o los sonidos más comunes de nuestro día. La acústica también estudia el infrasonido, que son vibraciones que tienen una frecuencia por debajo de las 30 vibraciones por minuto. Están por debajo del rango audible de nuestro oído, por eso muchas veces es silencio o no podemos percibirlas. La acústica también estudia principalmente los ultrasonidos. Los ultrasonidos tampoco podemos detectarlos tan fácilmente, porque tienen una frecuencia por encima de las 20.000 vibraciones por minuto. Los ejemplos más claros o comunes de los ultrasonidos son médicos, ya que los doctores o en la medicina se utilizan comúnmente para detectar tumores o alguna cosa que no se pueda ver que está dentro del cuerpo. También se usa comúnmente, o más comúnmente que eso, para saber el estado fetal de alguna mujer embarazada. La acústica tuvo origen en la antigua Grecia hasta a principios del... Perdón. La acústica tuvo inicio cuando Pitágoras se interesó por los intervalos de música. Sus datos fueron numéricos, su investigación fue dada en número, pero la música tenía ya miles de años que se practicaba. Después de eso, Aristóteles descubrió que la acústica se propagaba por el aire, que se hacía que las ondas del sonido se expandían y se contraían en el aire, y eso era lo que le daba esto era lo que daba que provocaba distintas frecuencias cuando se alejaban del sonido, o el sonido se alejaba, tal vez no. Ahora sí, para comenzar con los dos temas que elegí, que es el efecto Doppler y la presión e intensidad del sonido. Primero voy a ver el efecto Doppler. El efecto Doppler, en términos técnicos, es cuando, por ejemplo, estás en tu casa y pasa una ambulancia, un carro o una moto, algo, y lo escuchas a lo lejos y el sonido no es tan fuerte, pero conforme el objeto que emite el sonido se acerca, la frecuencia es mayor y se escucha más. Y así como sigue el paso, se vuelve a escuchar menos, como cuando recién uno lo comenzó a escuchar. El efecto Doppler lo que explica es cuando un objeto emisor de sonido está más lejos del receptor, las ondas son más grandes y por tanto se escucha menos, a comparación de si estuviera cerca del emisor del sonido.
las ondas son más pequeñas, pero por lo tanto el sonido es más fuerte y lo escuchamos más penetrante. Para dejar un poco más claro qué significa o qué es el efecto Doppler, voy a ver un video que grabé sobre la carretera, bueno, no sobre la carretera, a la orilla de la carretera, de dos automóviles que vienen, que se acercan, que pasan por enfrente de mí y se alejan, y como el sonido es más fuerte cada vez que el objeto emisor del sonido se acerca. Para dejarlo claro, también hice bueno, debido a las contingencias no pude tener tanto material, entonces lo que hago es salir a correr todas las tardes para ejercitarme también, y aproveché para hacer el experimento. Iba corriendo sobre las calles que corro regularmente y los vecinos estaban escuchando música. Entonces, para dejar claro esto del efecto Doppler, voy a calcular la frecuencia o el sonido que yo llegué a recibir cuando pasaba por enfrente del emisor de sonido, con las fórmulas que les explicaré brevemente. Ahora, después de la explicación del efecto Doppler, lo que vamos a hacer es determinar la intensidad del sonido. Este es el otro tema que elegí. Lo que voy a hacer es, ya había dicho que iba a poner una bocina, a escuchar música, iba a calcular los decibeles con una aplicación y calcularemos la intensidad. Para esto tendremos que tomar en cuenta que el sonido, como ya lo dije, son ondas. Las ondas de las vibraciones lo que hacen es aumentar o cambiar, afectar la densidad del aire, ya que es una onda mecánica. Lo que vamos a hacer es calcular la intensidad o el cambio que hay de el punto de donde está el emisor cuando atraviesan las ondas, cuando atraviesan algún área, una pared, y eso es lo que vamos a determinar sobre el tema de la intensidad. Para dejar en claro lo que haré, los dos experimentos que haré primero, como he mencionado, el primer experimento que haré es sobre el efecto Doppler, que consistirá en correr desde una distancia lejana a un emisor de sonido, que en este caso es una bocina con música, que mediré su frecuencia a 1 metro con la aplicación que ya había mencionado que descargué, y calcular la frecuencia que yo recibo mientras me acerco o cuando me acerco lo máximo a ella, mientras yo corro a distancias lejanas, y después correré de nuevo y comenzaré a escuchar aún menos. Para el experimento de la potencia e intensidad del sonido, lo que haré son dos como cajas, si así se les puede llamar, de unicel. Esto debido a la escasez de material de la que requiero, y lo que haré es colocar primero una bocina dentro de una y calcular la intensidad a la que transmite después de que está dentro, y después esa caja con la bocina dentro de otra más grande para igualmente calcular la intensidad, ya que, como había mencionado, la intensidad es la frecuencia que un emisor transmite, y la intensidad es calcular la frecuencia que vamos a recibir después de que las vibraciones u ondas chocan con algún material. Para resolver el ejercicio con respecto al video que ya vieron con respecto al efecto Doppler, la fórmula que utilizamos es esta.
Para determinar la frecuencia recibida, la fórmula dice que debo saber la frecuencia emitida, la frecuencia del emisor, que va a multiplicar la división de la velocidad del sonido, que es una constante que son 340 metros sobre segundo, más o menos según las circunstancias de la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido, más o menos, como ya dije, las circunstancias de la velocidad que tenga el emisor. Los datos que tenemos son la frecuencia del emisor, la velocidad del sonido, la velocidad del receptor, que ese era yo corriendo, y la velocidad del emisor, que no tenía ningún movimiento por FC. Ahora lo único que hacemos es sustituir, y entonces dice la fórmula: la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia emitida, que era de 122 Hz, por la velocidad del sonido, como ya dije, es una constante de 340 metros sobre segundo. En este caso vamos a sumar la velocidad que yo llevaba, que era de 2.4 metros sobre segundo, que determiné utilizando una aplicación, ya que calculando no iba a ser un dato exacto, sobre 340 metros sobre segundo menos 0, ya que el emisor no tenía ningún movimiento. Así es como queda toda sustituida. El resultado: la frecuencia que recibí mientras corría fue de 122.85 Hz. Y así es como se resuelven los problemas del efecto Doppler. Para el ejercicio, el experimento que hice de una bocina que era cubierta primero por una caja de cartón y luego una caja de unicel que hice, tenemos la fórmula que dice que beta es igual a 10 por logaritmo por la intensidad sobre la intensidad fundamental. La intensidad fundamental tiene un valor de 10 a la menos 12, es una constante que se da en volts sobre metro cuadrado. Los datos que obtuvimos con la aplicación que ya había mencionado: la bocina sin nada cubriéndola tenía un sonido de 100 decibeles, con la caja de cartón 92 decibeles, y con la de unicel, también con la de cartón al mismo tiempo, tenía una intensidad de 83. Iba disminuyendo, como es evidente. Lo que hice fue sustituir primero la intensidad. El nivel de intensidad ese es para cuando la bocina no tenía nada cubriéndola, no atravesaba ningún material. Tenía un nivel de intensidad de 100 decibeles. Entonces lo que hacemos es pasar el 10 para el otro lado y queda 10 igual al logaritmo por la intensidad sobre la intensidad fundamental. Como sabemos, logaritmo tiene una base de 10, entonces nos queda 10 a la 10, igual a la intensidad sobre la intensidad fundamental. Ahora sustituyendo, pasando del otro lado, la intensidad fundamental por el logaritmo por el nivel de intensidad. Ya sabemos que la multiplicación de exponentes con la misma base se suman los exponentes y nos queda la intensidad es igual a 10 a la menos 2 volts sobre metro cuadrado. Esto por mucho no es comparado al valor de la intensidad fundamental, o sea, el límite para el que el oído está diseñado.
Ahora haremos lo mismo con cuando era cubierta por una caja de cartón y una de unicel. Ahora utilizando los valores de 90 decibeles con la caja de cartón, con la de unicel 80 decibeles, usando la misma fórmula, nos dice que la intensidad cuando era cubierta por la caja de cartón es igual a 10 a la menos 3 volts sobre metro cuadrado. Y cuando era cubierta también por una de unicel es igual a 10 a la menos 4 volts sobre metro cuadrado. Pues eso es todo por el trabajo de hoy, o el trabajo que me encargó, y espero haber podido expresar y que sea un poco entendible lo que traté de explicar, ya que así es como lo entendí, o así es como pude explicarlo. Que esté bien, profe. Gracias.